Hace más de 200 años, en la primera mitad del siglo XVIII, vivían en la villa de Córdoba dos nobles caballeros españoles, propietarios de grandes haciendas, dedicadas al cultivo del tabaco y la caña de azúcar, que en aquella época eran una verdadera riqueza. Sus tierras, situadas al sur del cantón por el rumbo de San Miguel el Grande, eran limítrofes, y lo mismo las casas solariegas que con la familia habitaban en la parte alta de la villa, desde donde se disfrutaba de un hermoso panorama con la sierra de Matlaquiahuite, coronado el paisaje y las profundas barrancas del río San Antonio, que entonces corría limpio y caudaloso entre añosos cedros y ceibas seculares. Eran los dos hacendados gente distinguida y bien acomodada, cuyas esposas gozaban en el lugar fama de caritativas y piadosas, pues durante la epidemia de viruela negra, que desde el año de 1520, en que un negro que venía con la expedición de Pánfilo de Narváez, lo trajo por primera vez al Nuevo Mundo, donde fue bautizado por los naturales con el nombre de Teotzahuatl, que quiere decir grano divino. La terrible enfermedad asolaba de tiempo en tiempo la región de Córdoba, y las dos damas, sin temor al contagio, recorrían las fincas de labor, repartiendo víveres y confortando a los humildes esclavos. En aquel año de 1730, la peste invadió también el poblado de Huilango, llenando de luto la casa de uno de aquellos señores, a donde a la temprana edad de 5 años murió en pocos días la única hija que tenían. En una de las haciendas, propiedad de ese matrimonio, había un joven español que era mayordomo de campo, casado con una hermosa muchacha india, cuya familia, contagiada de la viruela negra, murió toda, quedando solo una niña, a quien la piadosa ama recogió llevándola a vivir a su lado para sustituir a la hijita que habían perdido. Aquellos caballeros vecinos y unidos por una profunda amistad, vieron crecer felices y juntos a sus hijos. Acompañada por el aya y escoltada por dos muchachitos rubios, hijos del otro matrimonio, que se desvivían por complacerla, la niña recorría los solares y haciendas propiedad de sus padres. Había en la orilla del río San Antonio, que en aquellos parajes se ensanchaba formando una profunda poza, sombreada de verdes frondas, un apacible remanso donde el izote y el carrizo enlazaban sus ramas, y las palmas reales abanicaban las frescas márgenes, florecidas de orquídeas y lirios de agua. A este oculto sitio iban con frecuencia la niña, acompañada de sus vecinos, que cazaban para ella mariposas, discutiendo acaloradamente sobre quién le había llevado la flor más bonita. La dueña, que quería a la niña con verdadera idolatría, fomentaba estas infantiles reyertas, que más de una vez acabaron a golpes y que la pequeña mestiza procuraba provocar con sus caprichos. Así pasaron los años. Los muchachos, convertidos en dos apuestos mancebos, regresaron de la península a donde habían sido enviados por sus padres para educarse. Una vez en la villa, vinieron a formar parte del batallón de milicianos de Córdoba, al que pertenecían entonces los jóvenes de la clase distinguida. Rodeada de las comodidades y el cariño de sus padres adoptivos, que se desvivían por ella, la niña huérfana se convirtió en una hermosa joven cuya belleza tenía fama en el poblado. Había heredado de su madre india la piel morena y los ojos grandes y profundos que caracterizan a nuestras razas nativas. Muchas querellas y lances causaron aquellas pupilas negras, sembradas de largas y sedosas pestañas, a las que bastaba una sola mirada para ser obedecidas. Segura de sus triunfos y olvidando los buenos principios en que fuera educada, se dedicó a recibir cumplidos y a desdeñar a sus rendidos admiradores. La villa de Córdoba, que en aquellos días celebraba con espléndidas ceremonias la coronación del rey de España, don Fernando VI, sirvió de marco a la belleza de la joven. En la casa solariega de los Gómez Preciado y los Núñez de Miranda, en los umbrosos jardines de la mansión de los Hernández de Ávila,
bajo los soportales de la soñosa residencia de los señores de la Llave y Ceballos, en los dorados salones de las rancias familias Olaguibel, Arévalo y Laurencio, la belleza cálida de la joven mestiza fue motivo de homenaje y admiración. Cuando los dos hermanos que se habían despedido de ella, siendo una niña, la volvieron a ver, sintieron que la pasión se adueñaba de sus corazones. Jóvenes y de carácter violento, competían por una sonrisa de aquella boca fresca y caprichosa, como cuando eran niños y la nodriza se divertía viéndolo reñir. Al principio, la doncella, que vivía rodeada de lujo y tenía muchos pretendientes, no le dio mayor importancia a sus antiguos vecinos. Pero el hecho de que fueran hermanos los que se disputaban su cariño la llenó de vanidad, dedicándose a repartir ardientes miradas y a hacer falsas promesas a los dos enamorados. En varias ocasiones se encontraron al pie de la ventana de su dama, y las serenatas que le llevaban terminaban en espantosas reyertas, sin que ninguno de los dos se decidiera a olvidarla. Los vecinos de la villa de Córdoba, que estimaban a las dos familias, escandalizados y viendo la locura de que estaban poseídos, los jóvenes empezaron a comentar que la bella mestiza los había embrujado con el fuego de sus negros ojos. Aquellas creencias que muchas veces fueron tenidas por ciertas, aún entre las personas de noble condición, llevó a los caballeros a consultar a un astrólogo, quien después de leer las estrellas, los aconsejó que en el plenilunio de la noche de San Juan, cuando dicen los libros de hechizos que se deshacen los conjuros, fueran a la poza del molino, donde la joven los había embrujado, y allí buscaran la flor del carrizo, que solamente ese día abre su corola, y llenando con ella 2 jícaras, las pusieran sobre la superficie del río. El dueño de la jícara, que se hundiera, olvidaría para siempre, y sin pena alguna, a la bella mestiza, evitando así el trágico desenlace que, de no ceder a alguno de los dos, tendría que ser el fin de tan extraña y avasalladora pasión. Tanto era el amor que sentían por la joven y el odio que por este sentimiento se tenían entre sí, que decidieron, medio enloquecidos, seguir los consejos del adivino. Avisada por la dueña, que contó a su ama que aquella cita era un duelo a muerte, corrió la doncella a la poza del molino para evitar el lance. Pero al verla aparecer de entre las sombras, iluminada por la luz de la luna, que la envolvía toda, haciendo resaltar más su hermosura, los hermanos, locos de pasión, se olvidaron del horóscopo y, desenvainando las espadas, lucharon hasta que cayeron traspasados por sus aceros. Cuando la anciana nodriza, acompañada por la servidumbre, llegó a aquel lugar, buscando a su ama, que llena de angustia se le había adelantado, solamente encontró a los jóvenes hermanos que yacían muertos uno junto al otro. Nunca se volvió a saber nada de la bella mestiza. Las consejas de entonces contaban que, llena de dolor, se refugió en un convento. Otros decían que, enloquecida, se había arrojado a la creciente del río de San Antonio, que esa misma noche, como un castigo del cielo, bajó embravecido, arrastrando casas y sembrados, pero que en el plenilunio de la noche de San Juan, cuando los sortilegios y los conjuros se deshacen, sobre las quietas aguas de la poza del molino, que desde ese día quedó encantado, flotaban 2 jícaras llenas de flores que decían eran las ánimas de los 2 enamorados, mientras entre las ramas de los carrizos, inclinados hasta rozar el agua, el alma de la hermosa mestiza, convertida en tórtola, dejaba oír su triste arrullo, llorando arrepentida la muerte de aquellos 2 jóvenes hermanos, a quienes embrujó con el hechizo de sus negros ojos. Esta es la leyenda de la poza del molino, que narran las viejas y románticas crónicas de hace más de 200 años.